bienvenidos y bienvenidas a la 20ª sesión de videoconferencias interactivas con valor curricular. El día de hoy veremos algunos de los resultados que se han emitido a partir de la medición de la velocidad en México en 7 diferentes municipios y tenemos a la maestra Elisa Carmen Hidalgo Solórzano para esta videoconferencia. Permítanme explicarles la dinámica de la sesión. La maestra expondrá el tema en aproximadamente 40 minutos y posteriormente pasaremos a algunas preguntas y respuestas de parte de ustedes hacia la ponente, tratando de tener esta interacción entre todos ustedes y que esto enriquezca la sesión. Y por el momento le daré la bienvenida a la maestra Elisa Hidalgo Solórzano. Permítanme presentárselas. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, es maestra en salud pública y maestra en ciencias, con área de concentración en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es investigadora en ciencias médicas adscrita al Centro de Investigación en Sistemas de Salud, así como profesor del Colegio de Profesores de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de México. Ella es profesora titular de Metodología de la Investigación en Sistemas de Salud, Epidemiología Aplicada 1, y profesora adjunta de la materia de Epidemiología 1, así como asesora del aprendizaje basado en la comunidad. Ha sido directora y asesora de varios trabajos de titulación por parte de la escuela y también ha trabajado en diversos proyectos de investigación sobre seguridad vial y violencia de pareja desde el 2004. En su línea de investigación es la prevención de lesiones y violencia, y también ha sido líder de 4 proyectos de investigación en el tema de lesiones por... y también cuenta con más de 35 publicaciones científicas. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Elisa. Este ha sido un ciclo de videoconferencias muy interesante y con este cerraríamos la 4ª sesión del ciclo, esperando que sea de mucha utilidad para todos ustedes y comenzamos. Muchas gracias, Elisa, por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y espero poder ser muy breve. Y creo que ya puedo empezar a compartirles mi presentación. Esta es la presentación que voy a hacer, es un resumen de prácticamente 4 estudios en diferentes municipios de México. Por eso lo titulamos Evidencia de 7 municipios del país. Como bien decía Janet, yo estoy adscrita al Centro de Investigación en Sistemas de Salud, centro en el cual nació esta línea de investigación de prevención de lesiones y violencia. Voy a abordar esta presentación teniendo algunos antecedentes y una definición, el objetivo del estudio, cuál ha sido la metodología que usamos, brevemente los resultados y algunas conclusiones que, aunque yo sea la que tenga un poco aquí las conclusiones, realmente creo que derivado de esta presentación podríamos todos aportar a tener conclusiones alrededor de nuestra experiencia, tanto a nivel operativo como desde la mirada de la investigación. Entonces, una de las primeras cosas que quisiera recordar es que el diseño de acción por la seguridad vial que fue lanzado por Naciones Unidas en el 2010 y que se empezó a implementar en muchos países del mundo en 2011, pues México también se suscribió a este diseño de acción y en 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la Secretaría de Salud lideraron esta Estrategia Nacional de Seguridad Vial que tiene principalmente estos 5 pilares
y dentro de estos 5 pilares hay hay varias estrategias o actividades que se relacionan con el tema que vamos a hablar. Uno de los más importantes, sin obviar la gestión de la seguridad vial, que es el pilar 1, pero hablando específicamente del tema de velocidad, podemos hablar de la importancia del pilar 2, que es tener vías de tránsito y movilidad más segura, y usuarios de las vías del tránsito más seguros. Y como les decía, quisiera tener en cuenta esta definición que se maneja muy bien en muchos documentos, tanto los descritos por la OMS como los descritos por otras áreas especializadas en el tema de velocidad y movilidad. Y el exceso de velocidad está considerado como conducir por encima del límite de velocidad. Y la velocidad inapropiada, que también está considerada dentro del tema del exceso de velocidad, es conducir demasiado rápido para las condiciones, ya sean de las vialidad, de quien conduce, del vehículo o de toda la combinación del tránsito, pero dentro de los límites. Es decir, si nosotros tenemos un límite de velocidad en una vialidad que es de 50 kilómetros por hora, pero resulta que en esta vialidad concurren peatones, ciclistas en un volumen muy grande, pues pensaríamos que es una velocidad inapropiada para el volumen y el tipo de actores de la vialidad o usuarios de la vialidad que convergen en esta vía. Entonces, velocidad inapropiada se conduce dentro de los límites, sin embargo, es demasiado rápido para las condiciones que se presentan en la vía en ese momento. Y dentro de los antecedentes, quisiera abordar que la Organización Mundial de la Salud consideró al exceso de velocidad como uno de los 5 factores de riesgo clave en la ocurrencia de lesiones causadas por el tránsito. De ahí la relevancia y la pertinencia que desde nuestra visión de la salud pública podamos documentar este factor de riesgo que genera muchas muertes, lesionados y problemas de discapacidad en la población. Y bueno, otro aspecto importante que hay que resaltar en el tema de la velocidad es que, pues claramente, la velocidad incrementa la posibilidad de chocar o colisionar. Produce mayor severidad de las lesiones en el actor vial que queramos hablar, ¿no? Puede ser peatones, puede ser ciclistas, motociclistas o incluso ocupantes de vehículos de motor. Se habla que produce un número importante de funciones en el tránsito, que en algunas ocasiones puede llegar hasta ser el 50%. Y otro aspecto importante es que tiene efectos en el ambiente, en la salud, a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Y pues a mayor consumo, a mayor velocidad hay un mayor consumo de combustible, por lo tanto mayor emisión de gases. Y otro aspecto importante que afecta a la salud desde el punto de vista ambiental es el ruido. Entonces, estos son otros efectos que no tienen que ver directamente con una lesión causada en el tránsito, sin embargo, sí sabemos que tiene afectaciones y daño a la salud. Y bueno, específicamente, ¿cómo influye la velocidad según estos autores que mencionamos aquí, como es incluida la Organización Mundial de la Salud y otros resultados de investigación? Se sabe que incrementa el riesgo de choques y por lo tanto la severidad de las lesiones. Si nosotros pensamos en términos físicos,
pues un vehículo de motor, un auto de 4 puertas que puede pesar entre, no sé, 750.000 kilos. Si nosotros multiplicamos ese peso por una velocidad de 30 kilómetros o de 50 kilómetros por hora a la que se mueve este vehículo, pues al final genera una fuerza muy grande que al chocar con otro vehículo o al golpear a un usuario de la vía, puede ser un peatón o un ciclista o un motociclista, pues va a golpearlo con una fuerza verdaderamente impresionante. Entonces, incrementa el riesgo de choques y por lo tanto de las lesiones. Varios autores han documentado, basado en estudios de investigación, que el incremento de la velocidad promedio en 1% incrementa el riesgo de que hayan choques fatales en 4% y de choques severos en 3%. Cuando hablamos de choques fatales, nos referimos a choques en los que hay personas fallecidas y en choques severos personas que son lesionadas de manera grave. Y también se ha documentado y lo describe el documento que habla del control de la velocidad que es emitido por la Organización Mundial de la Salud, que cuando se reduce en 5% el promedio de la velocidad, es posible que se reduzcan en un 30% los fallecimientos a causa de lesiones causadas por el tránsito. Y otros estudios más mencionan que el riesgo de fallecer de un peatón atropellado se incrementa 4.5 veces si van de 50 kilómetros por hora a 65 kilómetros por hora. Entonces, de ahí la importancia de tener bien establecido cuáles son los límites de velocidad cuando en una vía hay la convergencia de distintos usuarios de la vialidad. Y bueno, el riesgo de morir para ocupantes de automóviles en un choque lateral es de 85% cuando se viaja en un vehículo a 65 kilómetros por hora. Y en choques frontales se habla que el umbral de estas lesiones graves versus las lesiones mortales que usan cinturón en autos que tienen todo un sistema de seguridad es de 70 kilómetros por hora. Es decir, si nosotros pensamos en estas velocidades y pensamos en las velocidades que podemos observar en las vialidades, pues realmente genera una preocupación. Y en el caso de México, como un antecedente de qué nos llevó a tener esta oportunidad de hacer estos trabajos de medición de velocidad, hace unas 3 semanas había presentado también otro estudio que se realizó en México y habíamos hablado que dentro de los antecedentes en México tenemos que en 2008 ya se empezaban a hacer nuevas intervenciones en el tema de la seguridad vial con este programa o proyecto que se denominó Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, en la que se trabajó la Secretaría de Salud a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, con acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional, la Organización Panamericana de la Salud, y con financiamiento de la filantropía Bloomberg. En 2010 se continuó en México con este programa mundial de seguridad vial, en el que se hicieron monitoreo de las intervenciones implementadas en las ciudades que participaban en el estudio que venía desde la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Es importante mencionar que una de las inquietudes que ya teníamos con mi colega Ricardo Pérez Núñez, y que él insistía mucho en la
importancia de medir la velocidad es que en estas ciudades se enfocó estos estudios o estas intervenciones en el uso de dispositivos de protección en los diferentes usuarios viales. Entonces, estamos hablando del uso de cinturón de seguridad en ocupantes de vehículos de 4 o más ruedas y el uso de casco protector en motociclistas. Además, se trabajó en el tema de alcohol y conducción. Entonces, siempre quedó en el aire la pregunta de qué estaba pasando con los otros factores de riesgo u otros dispositivos de protección. Ya en 2011 habíamos hecho un intento de tener financiamiento para hacer un proyecto de medición de velocidad. Y fue hasta 2014 que se logró con el estudio de uso de casco, celular y exceso de velocidad a conducir para medir la prevalencia y sus factores asociados en 4 ciudades de México, que se logró un financiamiento del Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social a través del CONACYT. Y fue con este proyecto que se pudo adquirir el equipo de medición de velocidad y posteriormente para 2019 los servicios de salud del estado de Veracruz hicieron una medición de velocidad en la ciudad, en el municipio de Jalapa, y nosotros hicimos la medición en colaboración con los servicios de salud. Y en 2020 también recibimos una solicitud de los servicios de salud del estado de Nuevo León y del estado de Jalisco. Y también se midieron 2 municipios. Bueno, el objetivo, como ya veíamos, fue estimar la prevalencia de exceso de velocidad al conducir, pero además el proyecto original es también identificar los factores asociados al exceso de velocidad al conducir en esta ciudad. Entonces, para 2016 fue en 4 ciudades de México, en 2019 en Jalapa, en Veracruz, y en 2020 en Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y en Zapopan, Jalisco. La metodología que nosotros usamos de inicio fue identificar, pues, por razones logísticas, del 1 al 3% de las vialidades principales o libramientos que existen en estos municipios. Y hicimos una selección aleatoria de los sitios, también del día y de la hora de observación. ¿Cómo hicimos? Entonces, a las ciudades o a los municipios participantes les solicitamos apoyo para conseguir como un listado de vialidades de sus municipios y nosotros hicimos una selección aleatoria, los enumeramos y sorteamos un determinado número de vialidades. También una vez seleccionados los sitios, pues hicimos un sorteo de los días de lunes a viernes, de lunes a domingo y la hora del día. Horas completas, empezábamos desde las 7 de la mañana y hasta las 18 horas. Uno de los criterios para seleccionar o para trabajar en estos sitios es que no representaran un riesgo para hacer la observación, es decir, que pues no estuviéramos en una vía de muy alta velocidad donde no hubiera pues una buena acera o una buena banqueta donde pudiéramos ubicar de forma pues no observable el equipo. Y otro de los temas que incluimos como algunos criterios es que no existieran en al menos 500, en un tramo de 500 metros, reductores de velocidad. Esto para ver qué tanto permiten estos tramos de alrededor de 500 metros acelerar y ver el exceso de velocidad en estas ciudades.
En las fotos pueden ver, es el equipo de trabajo que estamos haciendo las primeras pruebas en 2016 de este equipo. Y bueno, ¿cuántos vehículos observamos? Técnicamente hicimos como un ejercicio de cuántos vehículos deberíamos observar. Entonces nos fuimos al apoyo de la parte estadística y usamos algunas fórmulas. Dijimos, pues en 2016, si no sabemos cuánto es el número de vehículos que va a exceso de velocidad, es decir, no conocemos la prevalencia, entonces dijimos, pues pensemos que la mitad va a exceso de velocidad y la otra mitad no. Entonces, bajo esos criterios y pensando cuántos vehículos de motor registrados y en circulación tenía el municipio, utilizamos una fórmula estadística para estimar el tamaño de muestra, que fue una fórmula de muestreo aleatorio simple, que le llamamos con población finita. Esto era el mínimo, lo que ustedes ven en la columna donde dice número mínimo de vehículos a observar. Entonces, en 2016, que pensábamos que en el 50% de los vehículos iba por debajo de los límites y 50% por arriba de los límites, pues entonces este fue el número mínimo de vehículos a observar en cada uno de los municipios. Y aquí, ¿qué pasó? Que nosotros también en términos técnicos dijimos, pues queremos que el estimador sea preciso en un 5%, es decir, que esta prevalencia que nosotros queremos estimar, pues pueda variar en un 5%. Al final, incluimos todos los vehículos observados en los sitios que identificamos y pues se obtuvo una muestra muchísimo mayor de lo que nosotros habíamos estimado como mínimo. Para 2019, estimamos ya con más información la prevalencia que habíamos encontrado en 2016, la utilizamos como una referencia. Pensamos en incluir una fórmula que nos permitiera tener una prevalencia más precisa. Y al final la muestra mínima era 1518, pero incluimos el total de vehículos que fue de 3.390. Y así lo hicimos en Guadalupe, Nuevo León, que ustedes ven el número mínimo de vehículos a observar. Sin embargo, a la hora de obtener los vehículos observados, pues ustedes pueden ver el número de muestra, el tamaño de muestra que al final obtuvimos. Entonces, si ustedes pueden observar en total, no es una gran cantidad de vehículos, pero en la primera medición tenemos alrededor de 7,000 vehículos observados, en la segunda alrededor de 3,000 y en la medición que se hizo en 2020 son alrededor de 18,000 vehículos observados. Y esta es pues un mapa que nos permite ubicarnos dentro del contexto del tiempo y de la parte geográfica cuando lo hicimos. Y ustedes pueden ver que en el caso de Jalisco en 2016 hicimos este trabajo de medición dentro de el municipio Guadalajara-Zapopan. Pero para 2020 lo hicimos solo para vialidades en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Y bueno, ¿cómo medimos la velocidad? Como yo les comentaba, pues este es el primer estudio que desde la salud pública surgió como interés de ver qué pasaba con la velocidad. Entonces, Ricardo estaba muy interesado en un primer momento de ver un equipo que fuera pues accesible para nosotros que no somos ni ingenieros de transporte ni nos dedicamos exclusivamente a esto. Entonces, obtuvimos este equipo que es una pistola láser de velocidad con una camarita, esa que se ve allí en pantalla,
pues mide la velocidad con luz infrarroja. Es un equipo de fácil manejo, de fácil ajuste, de fácil traslado porque viene en su maletín. Se puede medir la velocidad desde una distancia de 20 hasta 80 metros, incluso un poco más, pero de acuerdo a las especificaciones del equipo, estos serían como las distancias óptimas. Y nosotros lo hicimos en una captura frontal, también se puede hacer en una captura posterior. También se hizo en un solo carril porque, como ustedes ven, el equipo está ahí fijo en un tripié y se deja en funcionamiento automático. La velocidad se midió en kilómetros por hora y casi siempre estuvo ubicado este equipo, ya sea en un camellón o en la acera a un lado de la vialidad que estábamos midiendo. Este es un ejemplo. Esta medición es de Jalapa. Ahí está el equipo puesto. Aparentemente está visible, pero realmente allí en el camellón es muy difícil que identifiquen pues muy cerca que es o desde lejos que es un equipo de medición de velocidad. Este es uno de nuestros colegas colocándolo en León. Esta es otra vialidad de León. Esta es otra vialidad de Jalapa, que es cómo nos mide o qué imagen nos da la cámara. Y esta es otra donde podemos ver además que la persona que está conduciendo esta camioneta está usando un dispositivo móvil que tiene cerca a su cara. Este es otro tipo de toma que nos da el equipo. Si ustedes pueden ver, nos da mucha información. Claro, nosotros podemos poner, aquí pusimos calle 1, calle 2, pero tenemos identificada la hora, la fecha, la velocidad, la distancia a la que se mide. Y aquí pusimos cuál es el límite de velocidad. Entonces, este es un ejemplo claro de también lo que se puede ver. Es interesante que la persona también está conduciendo y está usando un dispositivo móvil. Esta es otra imagen que podemos obtener. Ahí podemos ver dos personas que son adultas mayores, un señor, una señora, y además podemos ver que quien conduce no está usando cinturón de seguridad. Entonces, este equipo, además de que pues nos permitió como medir la velocidad, nos permitió ver algunas otras características de importancia para documentar este factor de riesgo, exceso de velocidad. Y bueno, los resultados lo voy a presentar en partes, es decir, primero la prevalencia de exceso de velocidad en las 4 ciudades en 2016. Si ustedes pueden observar en esta primera medición que fueron alrededor de 7,000 vehículos en las 4 ciudades, la prevalencia en general fue alrededor de 47%, es decir, 47 de cada 100 vehículos que circulaban y que fueron captadas por el equipo eran conducidos a exceso de velocidad. Y cuando nosotros lo vamos haciendo por cada una de las ciudades, podemos observar que la prevalencia más alta de exceso de velocidad se observó en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, seguida de el municipio de León, en Guanajuato, luego Cuernavaca, en el estado de Morelos, y en el área de Guadalajara, Zapopan, pues la prevalencia fue mucho más baja, alrededor del 21%. Entonces, es interesante además ver que se estimó cuántos vehículos además viajaban 10% por arriba del límite,
o 20% por arriba del límite de velocidad. Es decir, si en una vialidad teníamos un límite de 40 kilómetros por hora, todos aquellos que iban más de 44 kilómetros por hora, pues era alrededor en las 4 ciudades del 34%. Y de los que iban por arriba del 20% del límite, era alrededor del 24-25%. Esto es muy importante porque en el reglamento o en los reglamentos de algunas ciudades podemos encontrar límites de velocidad y hay tolerancia. Pero si nosotros recordamos que una velocidad de 50 kilómetros por hora que cambia a 65 kilómetros por hora, como ha sido documentado en algunos estudios, pudiera, pudiera generar lesiones muy graves y incrementar la probabilidad de que una persona muera. Es decir, si a cierto límite de velocidad, si a 50 kilómetros por hora, una persona tiene menos probabilidades de morir y esta se incrementa 4 a 5 veces cuando va a 65 kilómetros por hora, pues entonces es muy importante garantizar que se respeten los límites y no tener estos límites de tolerancia, porque aunque la ley o los reglamentos tengan esa tolerancia, el cuerpo humano no tiene esa tolerancia para no morir. Entonces, esto es muy importante documentarlo y revisar como eh, esta intensidad o esta severidad, por decirlo de alguna manera, del exceso de velocidad. Y bueno, como les decía al inicio, el objetivo de ese estudio fue documentar el exceso de velocidad y sus factores asociados. Entonces, como ya vimos en las fotografías, podemos obtener alguna información. A veces podemos ver si quien conduce hombre o que si quien conduce son mujeres. Podemos ver si son personas adultas mayores o más jóvenes, si está usando el cinturón, si no está usando, o si está usando algún dispositivo móvil. Entonces, si alguien quiere tener todos estos detalles, ya hay un artículo publicado específico. Me voy a centrar solo en hablar de la prevalencia en cada una de las ciudades y hacer notar pues que las diferencias entre hombres y mujeres. Si ustedes se fijan en esta gráfica, pues en general los números son muy parecidos. Tanto hombres como mujeres exceden la velocidad. Y bueno, no podríamos decir en este momento si estas diferencias observadas, por ejemplo, en Villahermosa o en León, que dicen que los hombres exceden la velocidad en 50 de cada 100 hombres que iban conduciendo excedían la velocidad. Si esta diferencia a casi 54 en el caso de las mujeres es realmente significativa aplicándole algunas pruebas estadísticas. Lo importante aquí es que si nosotros lo vemos en general, pues no hay a la vista una diferencia muy importante entre si el que conduce y excede la velocidad es hombre o mujer. Y bueno, esta es la prevalencia de exceso de velocidad en Jalapa. Como ya habíamos comentado, en Jalapa se revisaron, bueno, se analizaron los datos de más de 3,000 vehículos durante una semana completa de medición en distintos sitios y pues nosotros aquí identificamos que el exceso de velocidad es de alrededor del 66%. Es decir, 66 de cada 100 autos que observamos
iban por arriba del límite de velocidad. En este caso se hizo un ejercicio para ver la proporción de los autos que van 10% por arriba, más del 10% por arriba del límite, más del 20% y más del 50%, retomando este punto que hacía mención de que de 50 kilómetros por hora a 65 es la probabilidad de que un peatón lesionado fallezca es 4.5 veces, o es decir, de 4 a 5 veces incrementa la probabilidad de que fallezca. Entonces, es muy importante porque si nosotros pensamos que el límite de velocidad en una ciudad es 40 kilómetros por hora y hay vehículos que están siendo conducidos por arriba del 50%, quiere decir que van a más de 60 kilómetros por hora. Y esto ya incrementa la probabilidad de un peatón lesionado a estas velocidades, pues la probabilidad de fallecer. Y bueno, aquí también presento en el caso de Nuevo León, la prevalencia en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, se observaron más de 7,000 vehículos y pues es interesante ver que la prevalencia observada es de 85%, es decir, 85 de cada 100 autos observados estaban por arriba del límite de velocidad. Y si ustedes pueden ver el comportamiento de los autos que van 10% por arriba del límite, 50 y el 20%, también son proporciones bastante importantes. Y en el caso de la prevalencia de exceso de velocidad en el estado de Jalisco, específicamente en el municipio de Zapopan, pues podemos notar que pues hay un exceso de velocidad también importante, casi 51%, es decir, 51 de cada 100 autos observados en esta medición estaban siendo conducidos por arriba del límite de velocidad. Y cuando vemos pues el número de autos que van por arriba del 10% del límite o por arriba del 20%, es bastante también importante. Sin embargo, los que van por arriba de 50% del límite de velocidad es una proporción pequeña, pero no por eso menos importante, porque independientemente que sean alrededor de 3% de los autos que son conducidos por arriba del 50% del límite de velocidad, sí es un número verdaderamente importante de autos. Aquí me gustaría mencionar que para la medición de 2016, si bien es un número bastante diferente, pero la prevalencia observada en 2016 en esta medición que fue en sitios entre el municipio de Guadalajara, Zapopan, la prevalencia de exceso de velocidad fue de alrededor del 21%. Sin embargo, prácticamente 4 años después, esta prevalencia es muchísimo más elevada. Y también es importante mencionar que la medición de estos dos últimos municipios, que es el caso de Guadalupe, Nuevo León y Zapopan, Jalisco, ya fue en condiciones o en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y es importante mencionar que pues en algunas de estos municipios seguía existiendo ciertas restricciones en la movilidad. Pues estamos hablando que se hizo a finales de noviembre, inicios de diciembre de 2020 y algunas otras que se terminaron de medir en los primeros días del mes de enero de 2021.
Entonces, es importante mencionar este aspecto porque hay menos movilidad en este periodo en el caso de vehículos que transportan, por ejemplo, escolares. eh, Hay menos movilidad en temas de universidades. Sin embargo, sí la prevalencia es bastante alta. Y bueno, en el caso de, del exceso de velocidad por el sexo de quien conduce, eh, podemos ver que en el caso de las tres ciudades, pues los números son muy parecidos. No podríamos decir si hay una diferencia desde el punto de vista estadístico que sea significativo. Entonces, al igual que en 2014, la posibilidad o la prevalencia de exceso de velocidad, tanto en hombres como mujeres, es muy parecida. También es importante mencionar que en el caso de las mediciones de velocidad, no en todos los casos pudimos observar el sexo de quien conduce, porque en algunas ciudades, por ejemplo, las condiciones del sol, la ubicación de las vialidades hace que el sol refleje en el parabrisas y no se alcanza a ver al interior del vehículo el sexo de quien conduce. Estos números son de aquellos que pudimos observar, pero en el caso de la medición de 2016, la proporción de vehículos en los que no se pudo identificar el sexo de las personas que conducían era pues muy cercana al 20%. Sin embargo, en el caso de la medición que hicimos en Jalapa, en Guadalupe y en Zapopan, esta proporción de no observados es mucho mayor, incluso a veces de más del 50%, y tiene que ver con las condiciones del clima y de las horas. Por poner un ejemplo, en algunos sitios en los que nos tocaba medir a las 7 de la mañana, pues a esa hora no teníamos luz y pues si captaba, el equipo capta imágenes pues del vehículo, se logra ver que es un auto, se logra ver que es una camioneta, pero pues definitivamente el hecho de que todavía no haya luz de día no permite identificar en todos los casos si quien conduce es hombre o mujer. Entonces, el número, independientemente de esto, lo que nosotros hicimos es el ejercicio de en quienes sí podemos ver quién conduce, pues cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Y este es el resultado que a simple vista no podemos decir que existe realmente una diferencia importante. Y ya para concluir, hay cosas muy interesantes. Primero, pensar que todas estas vialidades en las que fuimos, y solo les platico, hay situaciones que hemos visto. Por ejemplo, se midió en algunos lugares donde eran las salidas de carreteras, ya, por ejemplo, carretera Saltillo en el caso de Zapopan, donde hay pues muros centrales. Sin embargo, hay movilidad de peatones que circulan por ahí, pasan al mercado, hay un centro de salud muy cerca, hay zonas de comercio. Entonces, los peatones atraviesan la calle, por ejemplo. Entonces, creo que estrategias de control de velocidad que impliquen una participación coordinada de muchos sectores ayudaría mucho a que haya pues mejores resultados en este tema, y por supuesto participación de la comunidad. Si sabemos que es un lugar de mucha movilidad peatonal,
porque hay acceso a comercios, hay acceso a salud, esto podría trabajarse y modificarse. También el doctor Ricardo ya había presentado previamente sobre que existe legislación que establece los límites de velocidad, incluso un análisis muy detallado de que solo el estado de Zacatecas tenía una legislación adecuada en términos de velocidad de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, el resto de los estados del país no cuentan con una legislación que cumpla con estas recomendaciones y que tome en cuenta características de la infraestructura y de la movilidad. Otro aspecto que es importante es la aplicación de la ley. Hay algunos, hay entidades en las que la ley existe, la ley dice cuáles son los límites y la ley dice también cuándo se considera una falta leve y una falta grave en términos del exceso de velocidad y también explica cuáles son las sanciones. Pero, por ejemplo, hay un municipio en el que exceder el límite de velocidad por más de 30 kilómetros por hora es considerada una falta grave. Entonces, imagínense si el límite de velocidad ahí es 40, porque es una zona pues con movilidad peatonal o ciclismo, entonces quiere decir que si solo se considera una falta grave ir a más de 30 kilómetros, entonces solo si va pues por arriba de 70 kilómetros por hora. Y esa velocidad ya constituiría un riesgo muy importante para el resto de los usuarios de la vía pública. Y en este sentido, pues la reflexión es que las leyes deben hacerse con base en evidencia. Entonces, en zonas de alta densidad peatonal, que obviamente nuestros municipios, nuestras autoridades pueden saberlo, pues entonces hay que pensar en que estas leyes tendrían que hacerse en relación con el tipo de movilidad que tenemos en los municipios y en nuestras vialidades. Y bueno, dentro de este mismo contexto, bueno, la incorporación de elementos que reduzcan la velocidad, la Organización Mundial de la Salud promueve o propone algunas intervenciones muy sencillas en términos de infraestructura, como por ejemplo las glorietas que obligan a reducir la velocidad, la colocación de bandas sonoras y la colocación de, pues, de otras infraestructuras como algunas curvas para la reducción de la velocidad. Y también pensar en los límites de velocidad que estén en relación con la función que cumple la vía. Si sabemos que es una zona de hospitales, si sabemos que es una zona de alta movilidad peatonal porque hay escuelas, porque hay hospitales, centros de recreación y deportes o centros de culto que van a concentrar una gran cantidad de usuarios tipo peatones, entonces es muy importante esa adaptación de los límites de acuerdo a las necesidades de quienes transitan esa vía. Y la otra parte es la tecnología y la elección de las velocidades seguras. Como sabemos, hay muchos vehículos o muchas marcas que promueven la venta de sus vehículos a través de decir que alcanzan velocidades de 150 kilómetros por hora o que alcanzan 100 kilómetros por hora en menos de tantos segundos de haber iniciado la marcha. Entonces, sí puede haber tecnología, pero también debe
esta tecnología debe considerar la posibilidad de que se elijan velocidades seguras para quien conduce, para quien es ocupante de un vehículo de motor, pero también para el resto de las personas que transitan por las vialidades. Y como también se ha descrito en la Organización Mundial de la Salud, es muy importante que el control de la velocidad, que implica pues reducirla, adaptarla a las funciones de la vía, etcétera, tenga un equilibrio entre lo que es seguro para las personas y lo que es adecuado o eficiente para las personas que se movilizan en vehículos de motor. Entonces, podemos promover la seguridad y sin afectar la movilidad, pero que haya un equilibrio en el respeto a la vulnerabilidad de los demás actores viales y los espacios en que se mueven. Y otro aspecto muy importante es cuántos choques y muertes y lesionados son atribuidas al exceso de velocidad. Pues en el caso de México todavía no tenemos esta información. Sin embargo, algunos estudios que se han hecho en otros países han documentado que el 31% de los lesionados fatales y el 17% de todas las lesiones graves que ocurrieron en ese país eran atribuidas al exceso de velocidad. Entonces, si México lograra documentar, por ejemplo, en cada choque o en cada atropellamiento eh, o en cada lesionado, pues pudiera documentar si ha habido o no un exceso de velocidad involucrado, sería muy importante que esta información estuviera incorporada en los sistemas de información, como el sistema de información de INEGI que registra lo que denominan en el registro como accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas. Entonces, ahí se podría incorporar esta información que también incluye ya si el evento o el accidente fue con muertos o no. Si se sabe si el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad o no, si tenía aliento alcohólico o no, si era hombre o mujer. Entonces, si se pudiera documentar esta parte en el peritaje, en la atención a este evento, podríamos obtener esta información de un registro. Y bueno, estos son las dos publicaciones que tenemos para quien estuviera interesado o interesada en tener más detalles de la prevalencia de exceso de velocidad por tipo de vialidad, por día de la semana, por hora del día, y por el clima que había durante la medición. Pueden tener acceso a ellos, están publicados en línea. Eh, la de la ciudad de Jalapa es la publicación más reciente que salió este año, y el año pasado salió la de las 4 ciudades, que fue el estudio que se hizo en el año 2016. Y bueno, quisiera hablar de alguna de las limitaciones de la medición como tal, y una de las cosas es que ya veían las fotos de que podemos estimar si es una persona pues joven o es adulta mayor, pero no pudiéramos decir exactamente qué grupo de edad. Entonces, pues cuando vemos las imágenes y captamos la información en una base de datos, pues yo pudiera decir que tal vez el señor que está conduciendo no exactamente es adulto mayor. Entonces esto pudiera ser una limitación,
si la calidad de la imagen es muy buena, pues claramente se podría definir si es un adulto mayor o una persona joven. Como ya les comentaba también, el horario de las mediciones era de 7 a 18 horas. Y esto pues no permite que nosotros podamos decir si el comportamiento del exceso de velocidad es igual durante las 24 horas del día. Entonces, esto podría constituir también una limitación y por eso pues tratamos de siempre aclarar cuál es el horario en que se hizo las mediciones y cuál es el horario en que nosotros estamos documentando este exceso de velocidad. Y bueno, estas son algunas de las referencias que tenemos, de las que hemos sacado información para esta presentación. Y pues les agradezco mucho su atención y si tuvieran alguna pregunta que quisieran que yo responda con mucho gusto en el tiempo que nos queda disponible. Muchísimas gracias, Elisa. Pues creo que entre los comentarios y las preguntas hay muchas felicitaciones para el tema. Te agradecen mucho lo fácil que hiciste la explicación y también hay varios comentarios que me gustaría compartir contigo. ¿Sí? Varios de ellos hablan sobre, bueno, finalmente se hacen estas mediciones, ya hay evidencia que habla del caso, pero ¿cuál sería la recomendación en términos del límite de velocidad que se tendría que tratar de estipular en diferentes regiones para como las mejores recomendaciones basadas en evidencia? Bueno, realmente no es una, o sea, no es una recomendación de Liz Hidalgo, ¿no? O sea, realmente es una kilómetros por hora, pero que consideren, como ya comentaba en, en, la, en la presentación, la función que tiene la vía. Si es zonas de alta densidad peatonal, pues entonces pensemos en que a 30 kilómetros por hora los peatones tienen una mayor probabilidad de sobrevida en caso de ser atropellados. Entonces pensemos en que garantizar la vida, la seguridad y la movilidad de todas las personas pudiera ser óptima en 20 kilómetros, perdón, en 30 kilómetros por hora en zonas de alta densidad peatonal. Entonces, yo creo que hay que revisar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y adecuarlas a la, a la vía, a la funcionalidad. Aquí, por ejemplo, todavía se ve mi presentación. Disculpen. Sí, Elisa, sí se ve. Ajá. Bueno, eh, en la referencia que tenemos aquí que dice Organización Mundial de la Salud Salve Vidas, es un paquete de medidas técnicas de seguridad vial en la que hay recomendaciones sobre qué tipo de análisis hacer en el caso eh, del factor de riesgo que estamos analizando. Y hay evidencia, y está documentado, que intervenciones sencillas como colocación de reductores de velocidad en zonas escolares reduce la mortalidad, tanto la mortalidad como la ocurrencia de atropellamientos en zonas escolares. Entonces, ¿qué es importante aquí? Garantizar que se cumplan los límites de velocidad. Si ya sabemos que 30 kilómetros por hora puede ser una velocidad segura para los peatones, entonces hay que garantizar desde el punto de vista de la infraestructura, de la ley, que se cumpla con ese límite de velocidad. Entonces, pues no es una, como les decía, no es una recomendación que
que yo pudiera dar, es una recomendación que dan los datos. O sea, son zonas urbanas, son zonas donde hay peatones, hay ciclistas y estamos encontrando velocidades que van por encima de 50% del límite establecido. Entonces, esto es importante analizarse. Otro, aprovechando esta pregunta, quisiera también mencionar que en algunas ciudades y en el 2016 pedimos a las instituciones y a las autoridades información sobre el número de infracciones o de multas que se hacen por algunos factores de riesgo. Y lo que nos encontramos es que, por ejemplo, para el estado de Tabasco, en el caso de Villahermosa, no obtuvimos información. Para el caso de Cuernavaca también fue muy difícil. Sin embargo, nos damos cuenta que la menor proporción de infracciones son las relacionadas con el exceso de velocidad. Entonces, esto significa, o la interpretación que yo pudiera dar o que pudiéramos dar al respecto, es que hay ley, pero se está aplicando la ley, porque si estamos viendo que esa proporción de vehículos van a exceso de velocidad, esperaríamos que el número de infracciones fuera muy alto, ¿no? Si se estuviera haciendo cumplir la ley, pero no es el caso. Entonces, me parece también muy importante que una vez que se haya tomado en cuenta el tipo de movilidad, una movilidad segura para todos los usuarios de la vialidad, entonces que además se garantice que se cumpla con la ley. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Elisa, muchas gracias. Pues sí, y parte de lo que también comentan nuestros asistentes es justo esta dificultad en la que no se está cumpliendo con la legislación. Obviamente los oficiales de tránsito tendrían que tener mejores elementos de decisión para también no solamente irse con la velocidad, sino también con estas conductas de riesgo de las que hablaste tú y también habló Ricardo respecto a que son conductas que pueden poner en riesgo la vida de la persona del vehículo, de sus acompañantes y obviamente de todas las personas a su alrededor. Y esto también es parte de algunos de los insumos que necesitamos como para generar la política en salud pública en términos de vialidad, que requerimos justo de estas disciplinas, de las ingenierías, de los ingenieros civiles que hacen las vialidades, de tener al centro de toda la planeación a las personas y no solamente a los vehículos automotores, para que justo se pueda hacer como este tipo de vialidad mucho más pues amigable para el tránsito, para todos los que estamos dentro del ambiente del movimiento. Entonces, en este sentido, ¿tienes como algunas otras como buenas prácticas que se hubiesen hecho en algunos estados que sí se implementaran y que de esta manera hubieran ubicado mejoras dentro de estas regiones? Bueno, por ejemplo, en el caso de Jalapa, pudimos observar que toda la zona centro es zona de 30 kilómetros por hora. También durante la estancia observamos que, y nos comentaban que hay vialidades que se convirtieron en un solo sentido, para garantizar que haya sí movilidad, pero también pues son calles bastante estrechas y garantizar que pues que haya menos oportunidad de un choque, ¿no? O de un atropellamiento.
de las buenas prácticas que se han documentado también, pero que es la aplicación de la ley. La verdad es que eh, si hay límites de velocidad establecidos y tenemos el entrenamiento y el equipo, pues nuestras autoridades de tránsito podrían hacer cumplir la ley. Creo que revisamos la legislación de algunas, incluso ciudades, entonces habla de que el exceso de velocidad va a ser monitoreado por el equipo que tenga el oficial de tránsito, ¿no? Pero cuando vamos a buscar el número de infracciones, por ejemplo, no encontramos porque la ley no se aplica porque falta tecnología. Entonces yo creo que una de las buenas prácticas sería invertir en la tecnología, invertir en la capacitación para que pues, los oficiales puedan también hacer cumplir la ley con todos los elementos técnicos que se requieren. Y yo creo que también es importante que haya pues mucha voluntad de trabajar, ¿no? Entonces, eh, creo que sí hace falta bastante trabajo en este sentido para además documentar todas las buenas prácticas en términos de la velocidad, del control de la velocidad. Muchas gracias, Elisa. También, Disculpa, perdón, es que hay unas preguntas que acabo de ver en el chat, no sé si sí, sí, son sí, las mismas que adelante. estás viendo. Pues estamos trayendo las preguntas desde Facebook y desde el chat de aquí de la sala, pero adelante, Elisa. Lo que pasa es que hay algunas preguntas que sinceramente son difíciles de responder. Por ejemplo, hay una que dice, ¿a qué factores se le puede atribuir la prevalencia elevada de exceso de velocidad en Guadalupe, Nuevo León? Pues yo podría dar tal vez una opinión técnica eh, una, de mi tiempo de estancia, pero yo creo que es un trabajo, como decía, es importante que trabajen de forma coordinada, pues, eh, no sé, el área de transporte, salud, de manera que se pueda dar no una opinión parcializada, sino una opinión o una conclusión muy bien elaborada, analizando pues la mayoría de los factores, ¿no? Porque si bien hay un exceso de velocidad elevado, entonces también deberíamos de revisar si los límites están establecidos correctamente a la función que cumple la vía. Entonces, para mí es una pregunta muy difícil de responder para mí como, como investigadora, específicamente de la ciudad. Yo creo que las autoridades pudieran analizar los datos y reunirse de varias instituciones como para poder analizar y atribuir como muy acertadamente qué estará pasando en cada área, ¿no? También preguntan si hay alguna diferencia entre el equipo que nosotros utilizamos y los que ya existen en las avenidas como la Ciudad de México. Sabemos que son cámaras y toman exactamente una foto, son equipos preparados para grandes archivos. Más que diferencia del equipo, creo que es una diferencia en la metodología. Porque, por ejemplo, en las ciudades, para la fotoinfracción, el que va dentro de los límites de velocidad no se identifica. O sea, no se le toma una foto a su placa, por decirlo de esta manera. Pero el que va por arriba de los límites, de acuerdo a la programación del equipo, sí se registra. Entonces, más que tener una diferencia entre el equipo, que seguramente sí la hay, por el volumen de, de imágenes o de mediciones que hacen estos equipos
colocados de forma permanente, me parece que es la metodología o el punto de corte que se hace para velocidad. Nosotros, para poder estimar la prevalencia, registramos todos los vehículos que capte la pistola láser para poder estimar la prevalencia del total de vehículos captados, cuántos van a exceso y cuánto no. Y bueno, otro colega menciona que hay más casos de mujeres que exceden la velocidad. Bueno, requiere un análisis más detallado porque, como decía, estos son los números de los que pudimos observar quienes conducen, pero sí valdría la pena tener todas estas detalles como para poder establecer las estrategias específicas para cada tipo de conductor. Elisa, y por Sí. ejemplo, si algún estado planeara hacer una estrategia de estas características que pudiera tener como el recurso económico para poder implementar este tipo de vigilancia e incluso que esa vigilancia pudiera ser algo que pudiera impactar en sus reglamentos o su modo de instrumentar la vialidad. ¿Qué cosas serían como las que podrías dar como recomendación? Acá María Granados menciona como qué tipo en qué área se toma como de manera prioritaria la velocidad, o si esto puede ser como de manera aleatoria, o qué cosas de las buenas prácticas que se hicieron para este tipo de investigación podrían retomarse en algún estado que quisiera implementar este tipo de cosas. Bueno, a mí me parece esa pregunta muy importante porque mira, creo que un trabajo que es coordinado de varias instituciones es algo de oro. O sea, si el sector o el área de salud, en este caso, que son tales, el COEPRA, que es el Consejo Estatal de Prevención de Accidente, mantienen funcionando estos grupos de trabajo con todas las instituciones, con educación, con comunicaciones y transporte, con seguridad pública. En conjunto pueden analizar cuál estrategia sería la mejor para su ciudad, porque como te decía, cada ciudad tiene pues distintas eh, características y por lo tanto tendría que ser las propias autoridades locales las que eh, tengan que decidir. Pero en general, las estrategias que tienen que ver con pequeñas modificaciones en la infraestructura podrían tener pues resultados muy importantes. Por ejemplo, lo que te decía y lo que mencionaba en las reflexiones, o sea, hay intervenciones sencillas como la colocación de una banda sonora en una zona urbana o en una zona de alta densidad peatonal. Eso ya es un recordatorio para quien conduce que debe reducir la velocidad o la infraestructura que incluye algunas curvas, por ejemplo, como una glorieta, que te obliga a reducir la velocidad. Ya quien conduce sabe que al aproximarse a una glorieta tiene que reducir la velocidad y dependiendo de la ciudad también sabe que la regla es quien circula la glorieta tiene la preferencia. Entonces hay una reducción de la velocidad y este respeto a estas intervenciones o este manejo pues en glorieta o en curvas te obligan a reducir la velocidad. Entonces, siento que la parte como infraestructura o las modificaciones sencillas en infraestructura pudieran ser desde el punto de vista económico menos impactante, pero insistiría en que contar con una legislación que sea adecuada a la localidad y a la funcionalidad de las vías sería muy importante y que se haga cumplir la ley. Para eso también se requeriría inversión. Como ya te comentaba,
los oficiales de tránsito tendrían que tener equipo para poder documentar el exceso de velocidad y aplicar la ley. Entonces, Elisa, sí. ¿y tienes información respecto a ha sido el impacto o el resultado de estas estrategias de fotomulta o de algunos de estos mecanismos de medición de velocidad que realmente impactara en el cambio de los accidentes? No creo que tengamos tanta información como para el cambio de conducta, pero ya han sido varios años que se ha hecho esta estrategia en algunas ciudades y no sé si Sí, tengas resultados de eso. fíjate que a las ciudades en las que se hizo la medición, bueno, todos cuentan con su informe, con recomendaciones, incluso hemos participado en algunas reuniones de los consejos estatales de prevención de accidentes, por ejemplo, en León, en los que han estado presentes del área de seguridad pública. Eh, Como el último ejercicio es el que tengo más reciente, en el caso de Veracruz, cuando ellos utilizaron sus resultados y ya el área de salud del COEPRA tiene eh, contacto y tienen una actividad ya montada con las autoridades para las zonas donde se identificó un mayor exceso de velocidad, ya tienen algunas intervenciones para reducirla. Entiendo que tienen esta estrategia de carrusel, creo, con Guardia Nacional. Entonces, hay ya una actividad coordinada. Entonces, eso me parece importante. Hasta ahorita, y entendemos la situación, en el caso de Guadalupe, en Nuevo León, y en el caso de Zapopan, Jalisco, sabemos que la situación de la pandemia los tiene muy ocupados y entendemos que hasta ahorita no han tal vez dedicado tiempo para reunirse y analizar qué trabajo se va a hacer o en qué están trabajando ahorita. No tengo la información, pero sí tenemos, incluso en el caso de León en 2000, yo presenté en esa reunión en 2017 y sé que también tienen algunas intervenciones como es los carruseles para reducir velocidad en algunas carreteras que ya son de entrada o de salida a la ciudad, que son también zonas urbanas. Elisa, y respecto a los sistemas de puntos para como te ganas 3 puntos y te quitan la licencia, ¿este tipo de intervenciones las han podido documentar o hay experiencia en otros países de que pueda ser una estrategia buena para el cambio de conductas de riesgo? Entiendo que hay en otros países la aplicación del sistema de puntos, pero para el caso de velocidad específicamente, desconozco y no tengo yo pues un documentar o tengo documentado algo que pudiera asegurar que sí funciona el sistema de puntos para reducir el exceso de velocidad. Creo que el sistema de puntos funciona pues para cualquier, en general, este, como intervención para cualquier conducta de riesgo en seguridad vial, porque quien desea poder movilizarse, pues no quiere perder su permiso de conducir, pero no podría decirte que tenemos un número o una evidencia de que en México funcione y en otros países sí sé que funciona, pero no podría darte un dato específico solo para exceso de velocidad. Ok, Elisa, y te voy a hacer dos preguntas para el cierre. Respecto a esto que comentabas, que también Raúl Martínez está como muy activo y preguntando, haciendo como las mejores recomendaciones respecto a
el sistema de información que nos podría brindar información específica de los siniestros viales, ya sea por atropellamiento, por choque, por cualquiera de estos eventos. ¿Cuáles serían como las variables de especial interés que se tendrían que tomar en cuenta? Y la segunda sería, desde tu recomendación como experta en el tema, ¿cuál podrían ser como las líneas de acción que tendríamos que seguir como país para tratar de sumarnos a esta estrategia para reducción de mortalidad y morbilidad por lesiones? Bueno, voy a empezar por por la segunda pregunta. Como decía al inicio de la presentación, y ya lo comentaba también en la presentación hace unas semanas, México se suscribió a los acuerdos y lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad Vial en 2011, y en 2015, cuando fue el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también ratificó su compromiso de seguir trabajando en, en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial para lograr la reducción de las muertes y las lesiones, eh, pues de aquí en este caso ya de aquí a 2030, porque pues el decenio de acción concluyó el primero, pues estamos en el segundo, a partir de 2021 a 2030, y sabemos que hay varias metas relacionadas con el tema de la seguridad vial y también con la movilidad para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues sí las hay. Y con relación a la otra pregunta, pues sí hay buenas prácticas. Te digo que está este documento de la Organización Mundial de la Salud, en el que documenta y principalmente las que están documentadas en este ejercicio es las relacionadas con modificaciones a la infraestructura para la reducción de la velocidad. Entonces, no sé si contesté las dos preguntas. Ah, no, pero de las variables a incluir Sí, en los registros de siniestros. en los registros, sí. Mira, una de las cosas importantes que creo que tendría que ver es, eh, pues, como pensar en si es un vehículo, el tamaño del vehículo, qué tipo de actividad realiza, o sea, si es un automóvil privado, si es algo comercial, pues número de ocupantes o identificar el trayecto. En la presentación que había hecho el doctor Ricardo también, por ejemplo, había dicho que un estudio previo en los años 90 en la vía de la carretera México-Cuernavaca se documentan más eventos en ciertos sentidos. Entonces, como documentar cuáles son los sentidos y si en estos sentidos, por ejemplo, si es en la México-Cuernavaca o en el trayecto Cuernavaca-México, como identificar si son curvas, si son pendientes, esto en el caso de carreteras, pero también dentro de las ciudades, documentar si es en curvas, en calles primarias o en vías arteriales que atraviesan, por ejemplo, todas las ciudades. Entonces, a mí me parece que todas esas son variables de interés y que podrían despertar, pues, hacer un análisis más detallado de lo que ocurre en las vialidades y cómo se puede intervenir. Pero sí, pues el tipo de auto, el propósito del uso de autos, si es un auto comercial, si es un automóvil privado, el tamaño del vehículo, porque tenemos vehículos de 4 o más ruedas, pero puede ser un vehículo de 6 ruedas, que venga cargado, que venga pesado, que venga en pendiente. Entonces todo eso influye también en
el exceso de velocidad y en la elección de la velocidad. Por último, Elisa, te voy a hacer una última pregunta que acaba de llegar de Hortensia Castañeda. Y me parece relevante en términos de que, bueno, tenemos como las tres partes, la autoridad, pues, nosotros como sociedad y la parte de los programas que tienen que implementar cosas. Pero hablando específicamente de la sociedad, quien está, comenta Hortensia que cerca de su zona de vivienda habitacional ocurren accidentes muy frecuentemente. ¿Cómo justificar algunas cosas y a quién dirigirse para tener como una mejor respuesta a este tipo de problemáticas que son muy locales? Ah, ok. Ah, sí, ya creo que sí, estoy viendo Es la última que nos acaba de la llegar. pregunta. Lo que pasa es que en el caso de de tránsito, pues aquí es donde existe esta importancia de la sociedad o la comunidad organizada. Por ejemplo, si hay un área donde ya identifica los vecinos o las personas que viven o trabajan o transitan por ahí, tendría que ser un tema de organización para solicitar esta intervención de las autoridades. Y documentar el número. Aquí estoy leyendo que dice que existen accidentes cada 15 días. Entonces, desafortunadamente, tal vez necesitamos dar un número, necesitamos decir, ya murió una persona o muere una persona cada 15 días en este sitio. Entonces, me parece que ahí tiene mucha relevancia la voz de la comunidad organizada para dar esta o para presentar estos datos a las autoridades y solicitar que se haga pues que se atienda el sitio o el área donde están ocurriendo los eventos de manera, pues, sistemática. En este caso menciona que cada 15 días, pero sí sería muy importante la organización de la comunidad. Muchísimas gracias, Elisa. Ha sido un gusto el tenerte a ti y a Ricardo en este ciclo de videoconferencias respecto a seguridad vial, como lo han comentado ustedes de manera sistemática. Es parte de una de las principales causas de muerte en adultos jóvenes e incluso adolescentes, y esto es algo altamente prevenible. Es un tema que no dejará de ser relevante y parte del interés de todos ustedes que están aquí conectados es seguramente por alguna cosa que ha pasado en sus vidas e incluso que es parte de su quehacer en el día a día. Y es loable y les hago felicitación por estar atendiendo a este tipo de seminarios, que realmente lo que nos lleva es a hacer más reflexión, a ver en qué puntos podemos tener mayor énfasis en nuestras acciones en diferentes escenarios. Como bien lo dijo Elisa y también Ricardo, las estrategias no hay como la receta perfecta para toda la nación, sino que tendrá que haber un acopio de voluntades y también de la experiencia alrededor de las comunidades y de la infraestructura que hay en cada uno de los estados, y esto solo se logrará con la suma de todos ellos. También agradecemos mucho la presencia en la sesión de autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que invitamos para que pudieran compartir este espacio académico y discutir de este tipo de temas, y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos seguir sumando colaboraciones académicas de implicación nacional que nos ayude a regresar mucho de lo que le demos a la sociedad para atender este problema.
Gracias, Elisa, por tu Disculpa, ¿puedo colaboración. hacer un comentario último, rapidísimo? Sí, claro que sí. Es que hay un comentario del colega Raúl Martínez. Dice que la falta de pericia es un argumento muy utilizado por las corporaciones de la policía para determinar las causas de los siniestros. Esto me parece muy importante porque si hay una falta de pericia, depende, ¿no?, de quién está involucrado en un evento de tránsito, un choque, una volcadura, un atropellamiento. Me parece importante porque ahí tendríamos que retomar y revisar cuáles son los criterios que se están teniendo para poder emitir una licencia de conducir a un ciudadano que pues tendría que demostrar que puede conducir. Entonces, como falta de pericia, por eso también, como otra de las intervenciones que favorecen la seguridad vial, es este sistema de otorgamiento de licencias que son graduales entre los jóvenes, ¿no? Entonces, pues no tendría que ser un argumento la falta de pericia si tuviéramos una buena estrategia de licenciamiento. Y muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta, con mucho gusto me pueden escribir o incluso puedo facilitarles alguna copia de los documentos que ya están Sí, publicados. Elisa, Gracias te lo por los pediríamos. comentarios. De hecho, varios de los participantes quisieran que, si les puedes compartir una copia de tu presentación y también pondremos en la página de videoconferencias los artículos recomendados por los expertos. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Déjanos agradecerte tu participación. Si me apoyan en cabina, este sería tu reconocimiento y tu constancia por la colaboración en este ciclo. Muchas gracias. Te lo haremos llegar vía electrónica y esperamos poder contar con tu participación en el próximo ciclo. Adelante, por favor. Gracias. Con la siguiente diapositiva. En cabina. Y bueno, invitarlos nuevamente a que exploren las oportunidades que tenemos para todos ustedes de educación continua y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Tenemos diplomados, videoconferencias y cursos que pueden ser de su interés. De hecho, también vamos a tener un curso especial sobre prevención de accidentes y lesiones que se va a iniciar en el mes de noviembre para que si están interesados puedan darle clic en cursos. Adelante, por favor. Y les seguimos recomendando el que puedan, todo el ciclo, todas las conferencias de este ciclo estarán en YouTube y las ligas están disponibles en esta liga del programa de videoconferencias de este ciclo y de todas las demás videoconferencias que tenemos para ustedes. También les seguimos recordando el curso de competencias en enfermedades crónicas no transmisibles que hemos desarrollado de manera conjunta con el Instituto Nacional de la Nutrición, en donde estamos priorizando la actualización de médicos pasantes de servicio social para la atención de enfermedades crónicas, que es relevante y un problema de salud pública en el país. Entonces, es un curso abierto y están invitados a participar. Adelante, por favor. Y les hacemos la cordial invitación para la próxima videoconferencia del 7 de septiembre. Esta videoconferencia en especial empezará un poco más temprano, a diferencia de nuestros ciclos normalmente que empiezan a mediodía. Este empezará a las 10 de la mañana con la presencia de la doctora Celia Alpucharanda y el maestro en salud pública Juan Francisco Román Pedrosa sobre vigilancia basada en laboratorio. Muchas gracias y les agradecemos su interés y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.